Hola a todos mis amigos de YouTube. En este nuevo video tutorial les voy a explicar qué es una dirección IP y en qué consisten en cada una de sus clases. Muy bien, para empezar, una dirección IP es pues más que nada es una identificación que tiene cada computadora en una red. Es como supongamos que esta es una topología de anillo. Entonces, cada uno de los hosts, que vendrían siendo estos pequeños cuadritos que están conectados a la red, en esta topología anillo, ¿sí? Cada uno de estos cuadros, supongamos que es un host, entonces necesitan una forma de identificarse para si este host le quiere enviar un mensaje a este otro host, ¿cómo va a saber el mensaje que realmente es dirigido hacia él? Pues es mediante una dirección IP que se les asigna. En este caso, a cada uno de ellos vamos a poner bien. Para explicar esto de lo que vendría siendo lo de las direcciones IP, les comentaba que es como si fuera una forma de que cada host, que en este caso vendrían siendo estos pequeños cuadros, se identifique en la red. Por ejemplo, este host, su dirección es 198.168.0.1, lo mismo que esta, nada más que esta termina en .0.2, .0.3 y .0.4. Bien, esto de las IP es para, por ejemplo, si este host de aquí, en esta topología que es una topología de anillo, este, este host quiere enviarle un mensaje a, a esta otra computadora mediante el proceso que lleva toda esta topología, tiene que llegar hacia su destino. Pero, ¿cómo vas a ver que su destino en realidad es este? Pero, ¿cómo vas a ver él que no es ni este otro host ni este otro host si el mensaje sale de aquí? Pues muy fácil, porque cuando el paquete o el mensaje es enviado, se le asigna hacia qué máquina quiere enviar y ahí mismo va incluido lo que vendrá siendo la dirección IP. Así cuando llega, por ejemplo, este host y mira que la dirección IP que le dijeron es la 192.168.0.4, va a llegar aquí y va a ver que este host no tiene esa dirección. Entonces, ¿qué va a hacer? El mensaje o el paquete no lo va a dejar ahí, va a continuar su curso en la topología y va a llegar a este y va a comparar las direcciones IP que le señalaron y va a ver que son correctas, que son las mismas, y entonces ahí va a dejar el mensaje. En otras palabras o en pocas palabras, una dirección IP es una forma de identificarse, como por ejemplo cuando nosotros que vamos a hacer cualquier tipo de trámite, por ejemplo, en algún banco, para identificar que realmente somos nosotros, nos pide nuestra credencial de lector, que es como si fuera nuestra IP, nuestra autentificación e identificación, para demostrar que realmente somos esa persona. También, por ejemplo, como cuando nos llega un mensaje por paquetería en el correo, llegan y nos piden nuestro nombre y nos dicen que si no tenemos alguna identificación, alguna credencial para ver que realmente somos nosotros, eso es lo que vendrá siendo una IP. Pero ahora, las IP se dividen en tres clases y como, bueno, en realidad son como cinco clases que vendrán siendo la clase A, la clase B, la clase C, la IP estática y la IP dinámica. Bien, ¿qué es una IP de clase A? Es una IP que es utilizada en, en las redes muy grandes. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Que este tipo de IP es utilizada en las redes demasiado grandes. ¿Por qué?
porque esta IP está entre el rango que vendrá siendo del 0.0.0.0 al, al 127.255, 255, 255. Bien, esta IP quiere, quiere decir que es utilizada para, como les decía, en las redes muchísimo muy grandes, porque como pueden ver cuántas combinaciones o cuántos hosts podemos acceder mediante estas direcciones, si nos permite tener un rango en el primer octeto del 127, en el segundo del 255, en el tercero del 255 y en el cuarto de 255. Bien, hagan de cuenta que una IP está dividida en cuatro octetos, ¿sí? Este es un octeto, este es otro octeto, este es otro octeto y otro octeto. Bien, nos dice que la IP de clase A, el primer octeto que vendrá siendo este, es el que está denominado para la red. O sea que como este va del rango 0 al 127, podemos conectar 127 redes y los otros tres octetos son para los hosts. O sea que podemos estar agregando en cada uno, podemos dejar que el rango de la red sea por decir 100. Este primer octeto, el primero, antes del primer punto, es el que va a denominar la red y los otros van a denominar el host. Podemos dejar este. Esa es una IP de clase A, porque como pueden ver, el 100 está dentro del rango que sería de 0 a 127. Este 1 está del rango de 0 a 255, al igual que este 6 y este 8. Sí, esto vendría siendo la IP de clase A, las que comprenden desde el rango 0.0.0.0 hasta el 127.255, 255, 255. Muy bien. Ahora la otra IP, la de la clase B. Esta va desde el rango de 128.0.0.0 hasta el rango que vendrá siendo 191, 255 igual. Todo esto con igual. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la clase A y la clase B? Muy bien, que la clase B tiene sus dos primeros octetos denominados para la red, estos que están en color rojo, y los otros dos octetos son los que están denominados para los hosts. Es decir, que ahora estas de clase B son para las redes un poco más pequeñas. ¿Por qué? Porque estas ya tienen menos combinaciones, porque estos dos no se pueden mover. Por decir, si en la misma red hay varios hosts, pero unos de ellos están dentro de este rango y otro al momento en vez de ser 128.0 ya tiene el punto 1, este ya no pertenece a la misma red porque la clase B nos dice que los dos primeros hosts están para la red. O sea que si en la red que creamos, en los hosts que ponemos, decimos que esta 128.1 es el octeto de la red y en alguna otra computadora por error le marcamos y le ponemos otro número, ya esa computadora ya no va a pertenecer a la misma red. Podrá estar físicamente conectada a la misma red, pero ya en el sentido lógico no puede, porque si le envían un mensaje jamás van a encontrar esa computadora o ese host, porque su IP de los dos primeros octetos que son los que denominan la red ya no es el mismo, y eso significará que está conectado como si fuese a otra red. Muy bien, ahora este vendrá siendo la clase B. La clase C, este va desde el rango del 192.0.0 hasta el rango que vendría siendo 223, 255, 255. Ahora, este tipo de IP, la clase C, es el más utilizado.
es el más común. ¿Por qué el de la clase C? Porque el de la clase C nos dice que los tres primeros octetos son los que están denominados para la red, ¿sí? Y el último octeto solamente son para los hosts. Por eso, en muchas de las redes de área local como las que están en los ciberes o en algunas escuelas, utilizan este porque es el más fácil de manipular. ¿Por qué? Porque así el rango es mínimo y nos evitamos muchos problemas. Es la ventaja de que como es utilizada para las redes un poco más pequeñas, podemos marcar así. Este que está color rojo es nuestra red. Si queramos una red de cualquier topología que se imaginen, esta quedaría inmovible. El único que tenemos que estar cambiando sería el único, ahora sí, valga la redundancia, el único que tendríamos que estar cuidando sería el último host. Mientras todos los demás estén igual, este es el único que se debe estar manipulando. En cambio, las redes mucho más grandes como la clase B y la clase C, cada que quieran agregar un nuevo host, tienen que estar modificando estos otros números sin tocar el octeto de la red. Por eso esta es la más común, porque pues es la más fácil de utilizar, por lo que les repito que los tres primeros hosts, que están de color rojo, son los que están denominados para la red, y el último host es el que está denominado el último octeto, perdón, es el que está denominado para los hosts. Muy bien, ahora la IP de, de clase dinámica. Esta IP, hagan de cuenta que cuando nosotros estamos creando una red, a cada uno de las computadoras asignamos, o de los hosts, le asignamos una IP, pero la IP de clase dinámica es la que nosotros podemos escribir, por decir, manualmente. Nosotros se la asignamos y es única e irrepetible dentro de la red. Esta IP dinámica, una vez que se la asignas, no se le puede cambiar, no se, cuando reinicies o apagues la máquina o se desconecte la red, no se le cambia, la conectas y sigue manteniendo su misma IP. Esa es la ventaja más grande, que para ahorrar tiempo con la IP dinámica no necesitas estar cambiando o poniéndole una dirección IP de cualquier clase cada vez que te conectes. En cambio, la IP estática, esta IP es la que utilizan por ejemplo, los modem, ¿sí? Los modem de internet utilizan esta clase de IP porque cuando tú te quieres conectar a una red, ¿sí? Este, o por decir con un celular o una tablet o una computadora, cada que te quieres conectar y activas tu wifi y te conectas a la red, es el modem quien te asigna una IP. Por ejemplo, puede que te asigne la 192.168.0.1, ¿sí? Ahora bien, supongamos que te asignó esta dirección IP, el modem, cuando te quieres conectar a internet. Pero cuando tú te desconectas, esta IP se elimina. Y cuando tú te quieres volver a conectar, te vuelve a asignar otra dirección IP, pero ya diferente, ya no es la misma. Esta es una de las desventajas, que por eso cada que te quieres conectar a una red, tarda algunos segundos en conectarse, no porque esté identificando la red, pero al mismo tiempo lo que está haciendo es que la red o el modem, por decir así, de internet, te está asignando tu dirección IP para que todas tus solicitudes hacia el servidor se estén realizando. Muy bien, espero que les haya quedado entendido. Solamente para resumen, la IP es como una forma de identificar cada uno de los hosts cuando están en la red, para comprobar que son ellos, como el ejemplo que les ponía de las credenciales del lector que tenemos nosotros. Y se dividen en 5 clases. La clase A, en la que el primer octeto es para la red y los otros 3 octetos son para los hosts, y son las que son utilizadas en las redes ya muy grandes. La clase B, los dos primeros octetos son para la red y los otros 2 octetos son para los hosts. Esas son utilizadas en redes de tamaño mediano. Y la clase C es la más común, la que los 3 primeros octetos son denominados para la red y el último octeto es para los hosts. La IP de clase dinámica es la que tú asignas, y esa no va a cambiar, no importa que apagues, reinicies o te desconectes de la red. En cambio, la IP estática es
te la va a asignar a ti el servidor, y una vez que te desconectes, reinicies tu máquina o la apagues y la vuelvas a encender, te van a asignar una IP diferente. Muy bien, esto sería todo por hoy y nos vemos en el próximo video tutorial.